nuestras Biblias a 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1. Vamos a estar indagando en todo este capítulo de 2 de Samuel, capítulo 24. Vamos a comenzar en el versículo 1, luego lo brincamos del 10 al 18. Y dice así, 2 de Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, e incitó a David contra ellos, diciéndoles, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Luego el versículo 10 en adelante dice, después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber, y le dijo, ¿qué prefieres? ¿Que venga 7 años de hambre sobre tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que haya 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio el ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová, yo pequé, yo hice lo malo que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vino Gad ahora a donde estaba David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, el Jebuseo. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero dándote gracias, Padre, por tu gran bondad, porque como aquí dice, Señor, tus misericordias son grandes, son nuevas cada mañana, Señor, y no tenemos con qué agradecerte, Señor, el poder recibir esas misericordias una vez más el día de hoy. Padre, al estar aquí en tu casa, Señor, y saber, Padre, que este año ya se acaba, 2014 ya se fue. Y nos presentamos, Señor, delante de ti, Padre, sabiendo, Padre, que hay oportunidades delante de nosotros en el 2015 y queremos tomar las decisiones correctas. Queremos tu guianza, amado Espíritu Santo, la necesitamos. No solamente la deseamos, la necesitamos, Señor, para nuestras vidas personales, para nuestros hogares, Señor, para cada decisión que tomaremos en este próximo año, Padre. Queremos estar delante de ti y saber, Señor, que estamos dentro de tu santa voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria que a ti te corresponde, mi Dios. Y en el nombre de Jesús recibimos tu palabra con corazones abiertos. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Antes de entrar a esta palabra, yo quiero que le des alabanza bien fuerte al Señor, por favor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo ahorita antes que
achicopale más adelante con lo que el Señor nos va a hablar. Voy a invitarlos, por favor, los que están atrás, vénganse todos los que están atrás. Yo necesito que escuchen lo que el Señor va a hablar en esta noche. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios que siempre da lo mejor. Desde el principio, cuando leemos la palabra del Señor, siempre Él dio lo mejor. Y porque Él da lo mejor, Él exige lo mejor. Cuando Él implementó las ofrendas y los sacrificios, siempre pidió el mejor cordero, la mejor ofrenda, sin mancha, sin arruga, sin falencia. Él siempre pidió lo mejor. ¿Por qué Él pidió lo mejor? Porque Él dio lo mejor, que era su Hijo, su único Hijo, que también llamado el Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, sin pecado alguno, y lo entregó para salvación suya y salvación mía. Cuando vemos el sacrificio que presentó Caín y Abel, vemos que Dios se inclinó y le agradó el sacrificio de uno y no del otro. ¿Por qué? Porque Él exige siempre lo mejor. Él está buscando lo mejor. No está buscando lo que no puedes ofrecerle. No, no es eso. Pastor, usted está diciendo que yo tengo que darle lo que no tengo. No, absolutamente no. Él lo que está pidiendo es lo mejor de lo que Él ya te ha dado. Lo mejor de lo que tú tienes. Eso es lo que Él exige. Es un Dios de excelencia. En todos los aspectos tenemos que darle a Él lo mejor. En nuestros servicios tenemos que darle lo mejor. Con nuestras ofrendas tenemos que darle lo mejor. A veces en las iglesias no nos gusta hablar de diezmos y ofrendas porque tenemos alguna cosita con el dinero. Y dicen, ay, ¿por qué predican tanto de dinero en las iglesias? No es que se predique del dinero, es que Dios habla del dinero. Y si Dios habla del dinero, tenemos que hablar al pueblo y enseñar e instruir acerca del dinero. Vamos a tener una celebración de primicias ahorita el 31, porque creemos que si vamos a comenzar un año nuevo y deseamos la bendición, ¿cuántos desean siempre la bendición del Padre? Yo deseo la bendición de Dios. Las palabras que yo acabo de pronunciar para el 2015 no van a suceder solamente porque yo lo digo, porque yo lo profetice, porque yo lo declare. Va a suceder porque yo obedezca al Señor y yo le dé lo mejor a Él, porque toda bendición tiene que ver con condición. La condición es obedecerle a Él y luego Él da. Sus promesas son condicionales. Él te dice, te daré esto, te bendeciré, te serás cabeza y no serás cola, estarás arriba y no estarás abajo. Pero Él pone condiciones. Si me obedecieres, si tienes mi palabra, si la pones por obra, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Yo estaba leyendo estos versículos acerca de David y dice que la ira del Señor se encendió. El Señor se airó. Algo estaba sucediendo dentro del pueblo. Ahora estamos hablando de David, el que le daba siempre lo mejor a Dios. Era por eso que Dios le agradó el corazón de David y no de Saúl, porque David le daba a él lo mejor. Sabe que los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos en los momentos de intimidad de él con el Señor, no en público. Era lo mejor, su mejor alabanza, su mejor adoración al Padre quedaron escritos por una eternidad en el libro de Salmos. David siempre sabía darle lo mejor al Señor. Era un hombre que dependía de Dios. Era un hombre que cuando él era nadie, no era rey todavía, y era tan solamente un pastorcito de las ovejas de su padre, él pudo vencer al oso y pudo vencer al león con sus propias manos, porque había algo en él. Dios vio algo en él y por tanto lo ungió. Dios mira la humildad de las personas. No es que Él mira tus capacidades ni tus dones.
lo que ve es si le das lo mejor de ti, tu corazón. Y cuando le das tu corazón, Él te unge, Él te levanta, Él te restaura, Él hace milagros, Él te promueve, te pone en lugares donde jamás te imaginaste, te pone a reinar un pueblo. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo con el rey David. Cuando aún era nadie, Dios lo levantó. Pero había una característica de David, y era que era completamente dependiente de Dios y no de sus fuerzas. Él dependía del Altísimo. Yo me imagino a David orando antes de que se le presentara el oso. Ahora, seamos realistas, porque a veces nosotros tenemos estas historias de la Biblia en forma de caricatura y como que no le ponemos la realidad al asunto. ¿Cuánto mide un oso? Un oso ya en sus dos patas es altísimo, más de 8, 10 pies de altura. Sus garras son inmensas, solamente tienen que hacerle así y te mata. Es un animal fuerte, y comparado a un hombre, Saúl, dice la palabra, que era alto, no dice así de David. David era un hombre de estatura normal, un hombre típico, pero lo que hacía la diferencia era su dependencia de Dios. Y yo me imagino a David orando al Señor: Señor, yo no sé cómo voy a vencer este animal, pero una cosa sí sé, lo mismo que le dijo a Goliat: tú vienes a mí con tus fuerzas naturales, pero yo vengo delante de ti con las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Amén. Había una gran diferencia. No importa quién se para delante de ti, ni cuánta autoridad tenga, ya puede ser el faraón, como así se paró Moisés delante de él, el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Podría ser un gigante intimidante, podría ser, qué sé yo, el gigante que está delante de ti. Pero lo que hace la diferencia es un hombre o una mujer que depende 100% de Dios. Eso significa que te haces vulnerable a Dios para hacerte fuerte delante de los hombres. El que se hace débil delante de Dios, Dios lo exalta y lo hace fuerte delante del mundo. Si tú te endureces delante de Dios, si tú te enorgulleces delante de Dios, dice la palabra que el orgullo siempre viene antes de la caída, y el que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces la clave era simple y era sencilla: depende de Dios y Él hará. David vivió su vida así. David no era un hombre perfecto, cometió muchos errores. El más conocido, el de Betsabé, ya lo sabemos eso, pero este fue un error que le costó la vida a 70,000 hombres de Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algo tan sencillo como un censo. ¿Sabe lo que es un censo? Un conteo. Y usted dirá: pero eso no suena tan grave, pastora. Eso no era un pecado de adulterio, eso no era un pecado de pornografía, de drogas, de alcohol, de adicciones, de robo. Hay tantos pecados que nosotros vemos que son pecados de la carne. Son los pecados que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, pero a Dios no le podemos engañar. Hay pecados que son más graves de los que nosotros vemos. Por eso Dios se inclina a los pecadores, pero porque encuentra fe en sus corazones, y eso toca el corazón de Dios. Y uno dirá: pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que Dios vio en esa mujer si es una prostituta? Pero es que encontró algo en su corazón, algo en su espíritu. Significa que Dios mira mucho más allá de lo que pueda ver el hombre natural. Sí, amén. Mira el corazón, mira lo que hay en el espíritu. Pero hay pecados que son peores de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Sí. La iglesia está muy bien entrenada en apuntar, señalar y condenar los pecados que podemos ver con los ojos naturales.
Míralo ese es un ladrón. Míralo ese es un mentiroso. Míralo a ese es un holgazán. Mírala aquella, es una chismosa. Mira a esta se ha acostado con no sé cuántos. Este se divorció de su esposa. Somos expertos en señalar y apuntar y condenar aquellos pecados que podemos ver. Pero ¿qué de aquellos que lo natural no puede ver? ¿Qué de aquellos que están escondidos en el corazón, escondidos detrás de una máscara de religiosidad y que están sentados en una iglesia? ¿Qué de aquellos pecados que nosotros no podemos ver? Son los pecados, mis amados, del cual nosotros todos debemos de cuidarnos. Es aquello opuesto a lo que David había hecho al principio, humillarse delante del Señor, tener intimidad con Él, chequear su corazón. Señor, aquí estoy delante de ti. Si hay algo que no te agrada, cámbiame, transfórmame, Señor. Es mantenerse a los pies del Maestro. Si tú te mantienes a los pies del Maestro cada día en tu caminar con el Señor, no tendrás problema. Él te levantará. Pero en el momento que te levantas, en el momento que dejas de confiar en Él, en el momento que te enorgulleces, hasta se me fue la palabra. Gracias, eso. En el momento que tú te enalteces por sí mismo y comienzas a depender de tus fuerzas, de lo que tú haces, de tu cheque semanal, comenzás a depender de tus talentos, comienzas a depender de lo que yo puedo hacer, estás en riesgo de una gran caída. No importando cuánto Dios te haya usado, cuánto Dios te haya levantado, cuánto Dios haya hecho por ti, cuántos años tú llevas en el ministerio, cuán importante tú seas para el mundo. David ya era rey, David ya era importante, David ya era ungido, David ya era un siervo de Dios, David ya era un hombre de autoridad y sin embargo tuvo una gran caída. Y la caída no fue grande quizás para los ojos naturales, pero fue grave delante de los ojos de Dios. Y usted dirá que es un conteo. Eso es tan sencillo. David comenzó a contar con cuántos contaba en su ejército. Nunca lo había hecho antes. Hasta ese día. Y usted dirá, pero pastora, ¿qué malo tiene eso? Él comenzó a ver, tengo tantos en mi ejército, gente profesional, gente con la que cuento, gente que puede luchar a mi lado. Pero él jamás había hecho eso antes. ¿Por qué? Porque su confianza estaba 100% puesta en Dios. Ya tuviera 1000 o tuviera 100 o tuviera 10, David confiaba que con todos o sin nadie Él iba a dar la victoria. David confiaba que si tan solamente tenía 5 piedras en su mano, él podía vencer al gigante. Que no estaba su fuerza, no se encontraba en la cantidad de su ejército, ni los hombres fuertes que estaban a su lado. Él no contaba, él no empezaba a numerar. No, eso no lo hacía antes, hasta el momento que dejó de depender de Dios. Hasta ese momento tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, en el momento que dejamos de depender de Dios y comenzamos a enfrascarnos en cuántos numeritos tiene nuestra cuenta de cheques, cuántas personas están a nuestro lado que nos apoyan, qué es lo que Dios necesita para traerte éxito. Es mi pregunta. ¿Qué es lo que Dios necesita para llevar a cabo su promesa en ti? ¿Cuántos creen que Dios tiene promesa para tu vida? Dios tiene promesa para ti en el 2015. Y déjame decirte que tu victoria no vendrá ni con espada, no vendrá ni con ejército, solamente vendrá a través de uno, de su Santo Espíritu. No hay más. No busques a tu derecha, no busques a tu izquierda, no busques en tu cuenta bancaria, no busques cuántas personas te pueden apoyar.
pastor de ovejas cuando era nadie. Se olvidó del Dios que le dio las fuerzas para vencer el oso. Se olvidó del Dios que le dio las fuerzas para vencer al león. Se olvidó del Dios que le dio las fuerzas para vencer al gigante, para vencer los filisteos. Se le olvidó que fue Dios que lo levantó y lo puso como rey. Y por un momento me atrevo a decir, David puso su mirada en sus fuerzas e hizo un censo. Yo creo y estoy convencida de esto porque dice la palabra que Jehová se airó contra el pueblo. Y creo que lo que sucedió en el corazón de David era un reflejo del mismo pueblo en sí. El pueblo ya tenía gloria, ya tenía poder, ya tenía autoridad, pero el pueblo también se había olvidado de su Dios. Mis amados, yo no estoy hablando de gente que no cree, gente que no tiene tiempo de estar en Cristo. Estoy hablando de gente conocedora de su palabra, gente que ya ha caminado, gente que ya ha visto victorias, ha visto derrotas, pero ha visto victorias, gente que ya entiende lo que es caminar por fe, gente que ya entiende lo que es depender de Dios. No son palabras nuevas, no son terminologías nuevas, es algo real. Cuando hablo de intimidad, cuando hablo de humillación, cuando hablo de búsqueda, cuando hablo de darle lo mejor a Dios, le estoy hablando a un pueblo que entiende que servimos a un Dios que quiere y exige lo mejor de nosotros. No somos ignorantes de lo que Dios está pidiendo de nosotros, la excelencia. Y Dios quería la excelencia de David, y sabe que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él quiere lo mejor de tu corazón. Y en el momento, mis amados, en que Él mira que comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas, cosas comienzan a suceder y no para bien. Se desató una plaga en el pueblo de Israel. 70,000 hombres cayeron bajo la mano de Dios. 70,000 hombres tan solo por un censo. Porque una cosa es hacer un censo cuando no conoces al Señor, pero otra cosa es hacer un censo cuando ya lo conoces. Una cosa es, bueno, no me importa, Señor, yo haré lo que puedo, yo voy a confiar, y haces tus planes. Y sabes que mañana no lo tenemos prometido. El pastor Juan estuvo predicando el otro día y él dijo claramente, el mañana no está prometido, tenemos que vivir el hoy. Y qué vanidoso de nuestra parte decir, esto es lo que vamos a hacer en el 2015. En mis fuerzas, jamás lo podremos hacer. 70,000 hombres cayeron ese día porque quitaron su mirada de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Fue Satanás que trajo la plaga? No. Y ahí está el problema, y el Señor me revelaba esto, que muchos de nosotros pasamos orando, intercediendo, reprendiendo a Satanás, que se vaya la plaga, cuando la realidad es que Satanás no tiene nada que ver en el asunto. Fuimos nosotros que la trajimos porque quitamos nuestra mirada de Dios. Ciertamente. Vemos todo lo que está sucediendo en nuestros hogares, en nuestras finanzas. Vemos lo que está sucediendo y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Y a veces Dios tiene que sacudirnos una vez más para traernos a nosotros al lugar que corresponde a los pies del Maestro. Amén. ¿En qué momento nos levantamos de ese lugar? ¿En qué momento nos levantamos de estar postrados? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de una vida rendida a la voluntad de Él. Una vida rendida a sus caminos. Una vida de humildad. No pensar que porque Dios nos ha levantado, porque ha hecho ciertas cosas con nosotros en este pasado año, pues Dios lo tiene que hacer en el 2015. Qué arrogante sería de parte de nosotros. 70,000 personas
Y vino el Señor y le dio 3 opciones a David. Y para los que son hijos, viene castigo. Los que son bastardos no se tienen que preocupar por esto. No se tiene que preocupar por la corrección de Dios. Pero el papá que ama corrige. ¿Y cuántos se consideran hijos de Dios? Todos los que estamos aquí. Muchos están como que levanto la mano, no levanto la mano porque si no me va a tocar. Si somos hijos, si te consideras hijo y estás convencido que eres hijo, le has dado autoridad a papi a corregir ciertas cosas en tu vida. Sí, amén. Y vino papá y dijo: bueno, David, te equivocaste, has apartado tu mirada de mí, has comenzado a depender en lo que yo te he dado, yo te lo di. Tienes que depender en quién te lo dio, no lo que yo te di. No comiences a idolatrar la bendición, asegúrate de adorar a aquel que te dio la bendición. Yo te bendije, yo te levanté, yo te puse nombre, yo lo hice, David. No es tu bendición la que te hizo grande, fue el Dios de tu bendición el que te levanté. Así que le dijo: te doy 3 opciones. ¿Qué castigo quiere, David? Usted sabe que en nuestros países eso es lo que hacía mi mamá cuando yo me metía en problemas. Eso era lo peor. Yo hubiera querido que ella mejor agarrara la faja y me diera lo que ella quiere. Pero cuando le dice: ve y agarra el cinto, y si agarras uno muy delgadito, yo voy a ir y te voy a agarrar un par de cintos. Entonces yo tenía que ir, y yo me recordaba ir allá al closet, al armario. Y usted sabe lo que es escoger el cinto con que le van a dar. Ay, Señor. Y todo llorando. Ay, no, este no. Si le llevo este me malmata. El otro. Y tener que agarrar uno y de ahí llevárselo. Cosa que yo hago con mis hijos. Aunque ya están grandecitos, pero siempre de vez en cuando necesitan una cuanta. Le digo: ok, les explico, esto y esto y esto usted hizo. Le di esto y esto y esta advertencia, y usted no siguió ni mis advertencias ni me obedeció. Entonces, por esta razón, lo estoy castigando. Ahora, ¿cuántos fajazos usted se merece? Pues, uno. ¿Sí? ¿Cuántas veces me desobedeció? Pues 5. ¿Cuántos fajazos se merece? 5. Correcto. Ahora, bájese los pantalones y cuente. La contada era lo peor. 1, 2. Y se quedaba. ¿Cuentas tú? ¿Cuento yo? No, yo. 1. Y empezaban y volvían a contar como 20 veces. Hasta que miren, pa. Lo mismo hizo Dios. Es que yo sé que Dios me dio el método para castigar, porque ahí está escrito. ¿Qué quiere David? Le dijo: David, tienes 3 opciones. ¿Prefieres que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra? 7 años de hambre sobre tu tierra. ¿Quieres huir 3 meses de tus enemigos? Y mire que se lo especificó: te perseguirán tus enemigos por 3 meses. ¿O prefieres una plaga